Hoy vamos a hablar de un personaje que por más de 20 años fue considerado como el villano definitivo. Sus andanzas se remiten a la DC de los años 80, momento en el cual un personajito llamado el Monitor tenía diferentes encontronazos menores con diferentes superhéroes y supervillanos de la editorial, convergiendo al final en el principio del evento conocido como Crisis en las Tierras Infinitas del año 85, y donde descubrimos que todos esos pequeños incidentes sin importancia en realidad eran una suerte de pruebas para armar una selección que pueda combatir y derrotar a la versión maligna del Monitor, que no es ni más ni menos que el Anti-Monitor. Este ser proveniente de un plano de antimateria tenía un único fin en la vida, y era destruir todo a su paso. Y lo hacía a lo grande, directamente de a mundos, aniquilando poblaciones enteras en cuestión de segundos. Y lo hizo con mundos inventados para la ocasión, lo hizo con mundos presentados previamente en historias variadas de DC, y también lo hizo con mundos que eran la continuidad de diferentes editoriales, que algunas de la Edad de Oro habían sido compradas por DC, con por ejemplo casos como Fawcett con Shazam, o Charleston con por ejemplo Blue Beetle, Captain Atom con Question, quienes ahora pasaban a formar parte de esta continuidad. Para derrotar al Anti-Monitor hizo falta no solo la suma de todos los personajes disponibles en ese momento, sino la suma de todos los personajes que alguna vez habían sido publicados por DC desde sus inicios allá por los años 30. Es decir, 50 años de historias que abarcaban desde superhéroes hasta magos, pasando por vaqueros, por soldados, por personajes de ciencia ficción. Todos tuvieron que hacer frente a este mal común que peligraba su existencia, y se dio una batalla tan colosal que redujo al multiverso simplemente a una sola tierra, y donde hubieron bajas de la escala, por ejemplo, del Flash de Barry Allen o de Superchica, y personajes por ahí no tan conocidos como Paloma, el hermano de Halcón, pero que sacudió fuerte, aprovechándose también para hacer una suerte de reinicio editorial. Después de la sonada derrota del Anti-Monitor, no lo tendríamos en vista por muchos años, quizás apareciendo a modo de cameo en la saga de Blue Cobalt, que era este hermano perdido, gemelo de Barry Allen, esas hermosas ideas que tenían algunos guionistas faltos de creatividad de los 90, donde se nos mostraba un mundo donde justamente Barry no se había sacrificado durante la crisis, y lo teníamos ahí a Anti-Monitor con 4 jinetes del apocalipsis, muy similar al personaje de ese nombre de Marvel. El gran regreso, no sé si tan triunfal, sería durante el arco de los Sinestro Corps, de la mano del siempre querido en este canal Geoff Johns, quien lo convierte justamente en uno de los soldados de Sinestro, portando un anillo amarillo y compartiendo alineación con otros villanos como por ejemplo Superman Prime, quien había sido el antagonista principal de la Crisis Infinita. Bueno, obviamente es derrotado el Anti-Monitor, como siempre. En este caso presenta una amenaza mucho menor que la que alguna vez fue. Y lo veríamos de regreso recién en La Noche Más Oscura, donde era prisionero de Necron. Y después lo veríamos una vez más como un antagonista un tanto menor de El Día Más Brillante. Regresando recién, ahora sí, hacia el final de la Liga de la Justicia de Geoff Johns, en los Nuevos 52, esta nueva continuidad que surgió a partir del Flashpoint, como una amenaza primero latente que iba destruyendo mundos y que aterraba a los villanos de Tierra 3, que tenían miedo que los encuentre. De hecho, el gran motivo por el cual Tierra 3 ataca a Tierra 1 es justamente escaparse de esta entidad que iba comiendo mundos, y que llega, pero que de una forma un tanto más simplificada que la continuidad regular. Descubrimos que era como una suerte de antagonista que tenía problemas con Darkseid. Hay una batalla entre Darkseid y el Anti-Monitor, y termina siendo derrotado. Como dije, esta es una versión bastante más light, bastante más tranquila, con un trasfondo bastante más, no sé decirle, humano, menos fuerza de la naturaleza. O sea, el Anti-Monitor originalmente era como decir, como un huracán, como un terremoto. O sea, nadie lo podía parar. Era intento tras intento y fracaso tras fracaso, hasta que al final, en un
momento de lucidez lo pudieron vencer dándolo todo. Acá fue una peleita más normal, un personaje más bajado a tierra, por ahí haciendo eco de las últimas apariciones que había tenido también en sagas escritas por Geoff Johns, que lo habían ido bajando un poquito, ¿no? Cosa con la que lo personal no estoy de acuerdo, porque siempre me gustó que se lo dejara en este estado mítico, casi de deidad, por encima incluso de personajes como por ejemplo Darkseid o Metron. Y acá es como que bueno, se lo pone dentro del panteón de los personajes cósmicos de DC, muriendo en el intento. O eso creeríamos, porque después haría un nuevo regreso, en este caso en el contexto de la Liga de la Justicia de Scott Snyder, quien en mi opinión fue un gran guionista de Batman, pero que convertirlo en el arquitecto del universo DC le quedó muy grande. En este caso tenemos el incipiente renacimiento de Perpetua, quien por medio de un retcon, cuando no, resulta ser la creadora de todo el universo DC, aunque jamás se había nombrado ni se nos había dado ni indicio de nada. Y ahora convierten al Anti-Monitor en uno de sus 3 hijos, siendo los otros 2 el Monitor y también un personaje que es un dragón que se lo llama el Forjador de Mundos. Quizás él intentó convertir la narrativa en algo por ahí un poco más tolkiano, pero por lo menos para mí, en mi opinión, no funcionó. Se sentía bastante soso y bastante fuera de lugar, sobre todo en momentos como cuando el Antimonitor termina siendo parte de la Liga de la Justicia para intentar frenar el despertar de Perpetuo y qué sé yo. Pero digo, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo vas a meter al Antimonitor como parte de la Liga de la Justicia? Ya no había estado tan bueno que Geoff Johns lo rebaje hacia finales de su Liga de la Justicia. Esto ya era una tomada de pelo. Encima, bueno, culminando en ese evento pedorro llamado Death Metal, que por lo menos en lo personal yo no disfruté en lo absoluto. Lo sentí como un total declive del universo DC, como ya lo he dicho varias veces, y que seguramente algún día le dedique un video. Y ya terminando con este recorrido del personaje, por lo menos yo tengo una aparición más en mente, hasta lo que he leído, que es en el epílogo justamente de Death Metal, cuando un Barry que viaja por el tiempo y por el espacio, por el multiverso, ahora convertido en una suerte de cartógrafo oficial, se encuentra una vez más con el Antimonitor y bueno, y ahora lo logra derrotar de una forma demasiado fácil, mostrando o evidenciando ya lo que venía diciendo hace rato, que hubo una suerte de devaluación en lo que este personaje significó para el universo. Quizás, aunque lo adoro a Geoff Johns, no debió haberlo traído para la Guerra de los Sinestro Corps. Me parece que siempre hubiera estado bueno dejarlo ahí como una amenaza latente cuyo retorno hubiera significado otra crisis de la misma escala de lo que fue la del 85. Es decir, un tipo que con respirar ya te reventaba 3 mundos. Para hacerlo cuadrar en lo que eran historias, como dije antes, como la Guerra de los Sinestro Corps, como La Noche Más Oscura, El Día Más Brillante, tuvo que bajarlo mucho de nivel. Y la verdad que lo puso a la misma categoría que otros villanos que están buenísimos, pero bueno, significan otra cosa. Ahora solo me resta saber qué piensan ustedes de todo esto, cuál fue su apreciación del Antimonitor cuando salió, cómo tomaron estos regresos que tuvo, les gustó las últimas versiones del personaje, de repente a alguno de ustedes sí les gustó cuando formó parte de la Liga de la Justicia, qué sé yo, en mi opinión es muy personal, no todos tienen que estar de acuerdo, seguramente hay gente que le gustó Death Metal, digo, es respetable, los cómics son muy subjetivos y están atados al disfrute de cada uno, así que tranqui, nadie se siente intimidado por lo que yo digo. Puede venir a rebatirme abiertamente sin ningún problema. Y dicho esto, solo me queda pedir el eterno like que hace que este canal y esta serie sigan creciendo. Y que si justo da la casualidad que este fue tu primer video en Papalópolis, te voy a invitar a que te suscribas, así ves el resto de videos que componen esta hermosa colección que he decidido llamar Cómics en el Recuerdo. Hasta la próxima.